quiero saludar en esta parte del programa al doctor Carlos Sánchez Berzaín. Fue ministro de Gobierno de Bolivia, es politólogo y es director del Instituto Interamericano para la Democracia. Doctor Berzaín, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Y Dania, mucho gusto. Un saludo a usted y a toda su importante audiencia en toda la región. Gracias, doctor. A ver, uno tiene siempre planificado comenzar de alguna manera, pero uno escucha lo que Maduro dice y es que es de un cinismo absoluto. Cuando dice que, a ver, es que quisiera que fuesen de verdad observadores para que vean cómo se han ido perfeccionando los sistemas en Venezuela. ¿Perfeccionando realmente? Bueno, sí, para el delito posiblemente, ¿no? El tema es que Maduro, que es el representante, digamos, el cónsul en la principal colonia de Cuba, que es hoy día Venezuela, practica bajo entrenamiento cubano la repetición de la narrativa de falsificación que es propia de las dictaduras. O sea, es parte del crimen organizado que ejerce y detenta el poder a través de la mentira y del terrorismo de Estado. Entonces, lo que dice Maduro es obviamente, como usted lo interpreta y como lo interpreta toda la gente, de un cinismo extremo, pero además en la boca de un criminal, en la boca de quien está tratando de preparar, bajo el nombre de elección, un nuevo conjunto de delitos para permanecer en el poder, simulando un proceso electoral en una dictadura electoralista donde la gente va a votar pero no va a elegir. Y la prueba de eso es que ha desconocido los acuerdos de Barbados a través de sus mecanismos criminosos de justicia y de manejo total del poder. Pretende inhabilitar a la candidata única de oposición, que es María Corina Machado, y que está llevando adelante un libreto con el que confunde, con el que trata de imponer una narrativa que es absolutamente mentirosa. Y el tema es muy claro, lo que hay que hacer es responderle con contundencia, por ejemplo, exigiendo a Maduro que antes de que invite a ninguna observación electoral ni nada, habilite a la candidata única de oposición, porque sin esa candidata no hay elecciones posibles en Venezuela y si no hay elecciones no hay observación posible. Bueno, eso le iba a preguntar. ¿Puede haber elecciones en Venezuela, doctor Berzaín, sin el cumplimiento del Acuerdo de Barbados? Y digo Barbados porque allí se habla de que todos pueden elegir el candidato que deseen. Y la oposición eligió una candidata en unas elecciones primarias. Bueno, el tema es que la hipótesis de salir de una dictadura a través de elecciones nunca se ha llevado a cabo, nunca se ha concretado, nunca se ha probado en el socialismo del siglo XXI. No hay manera, porque lo que hace el socialismo del siglo XXI o el castrochavismo es simplemente hacer votaciones a las que otorga el carácter de elecciones totalmente fraudulentas y falsificadas, con tres tipos de fraude. El primero es que selecciona con quién va a hacer la elección. O sea, inhabilita, encarcela, mata o destierra a los candidatos que no le convienen. En Nicaragua encarcelaron a todos, después los desterraron. En el Ecuador han matado al candidato Fernando Villavicencio. En Venezuela están inhabilitando o pretenden inhabilitar a María Corina Machado. Lo segundo es que manejan todo un sistema de falsificación de los registros electorales y del sistema electoral con un fraude predeterminado al que no se le puede ganar. Y lo tercero es que manejan la fuerza, con la cual reprimen, cometen delitos, violan los derechos humanos y así retienen el poder, y a eso le quieren llamar elecciones. Entonces, es poco probable que la hipótesis de salir de las dictaduras del socialismo del siglo XXI por vía electoral se cumpla, porque el hecho concreto es que los dictadores, los Castro, Díaz-Canel en Cuba, Maduro en Venezuela, Ortega, Murillo en Nicaragua, Evo Morales y Arce Catacora en Bolivia, no pueden dejar el poder porque el día que dejan el poder los espera la cárcel o algo peor. Claro, doctor Berzaín, lo que pasa es que eso nos deja siempre ante una realidad, es decir, no dejarán el poder vía elecciones y tienen la fuerza. ¿Cuál es nuestra realidad entonces? ¿Vivir con ellos?
a lo largo de Mire, los años, vivir la eternidad con estos regímenes? no, esto no es blanco o negro. Ok, Para terminar con las dictaduras no es necesario el uso de la fuerza, solo es necesario el cumplimiento de un largo conjunto de disposiciones internacionales que van a inhabilitar a las dictaduras para seguir ejerciendo el poder y que van a tener que entregar el poder. Cuba está al borde de eso, está en una quiebra terrible. Venezuela también. Lo que han hecho en los últimos meses, en los últimos años con Venezuela, es salvar a la dictadura, darle oxígeno. Le han dado economía, le han levantado sanciones, le han intercambiado presos, le han devuelto sus criminales, han hecho un conjunto de medidas que en vez de debilitar la dictadura la fortalece. Entonces, en ese escenario, lo que hace la dictadura es seguir aprovechando el momento y seguir generando condiciones para permanecer en el poder. Hay instrumentos, empezando por la Carta Democrática Interamericana, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, la Carta de las Naciones Unidas, el Estatuto de Roma sobre los crímenes de lesa humanidad, una cantidad de instrumentos que incluye la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, con los que se puede terminar a las dictaduras rápidamente, pero lo que pasa es que en vez de terminarlas, las están ayudando. La comunidad internacional de hoy día, a través de los gobiernos paradictatoriales de México con López Obrador, de Brasil con Lula, de Colombia con Petro y de Chile con Boric, ayudan a sostener las dictaduras y generan escenarios como el que acaba de pasar, por ejemplo, de la CELAC, donde van a darle carácter y personería de gobernantes legítimos a los dictadores. claro. Hay que empezar a desconocerlos, retirar embajadores, retirar el comercio y que las sanciones no sean solamente el señalamiento a un país como es Estados Unidos. Las sanciones tienen que ser colectivas y el rato que eso suceda vamos a ver caer las dictaduras muy rápidamente. Ahora, bueno, la pregunta es por qué no logran ponerse de acuerdo. El propio Estados Unidos, ¿cómo devuelve a Alex Saab o cómo elimina sanciones o la suspende al régimen de Maduro? También hay actuaciones que uno no logra comprender. Bueno, las cosas tienen que cambiar. El hecho de que la ley no se cumpla no quiere decir ni que la ley sea mala ni que la ley no existe. Más bien, este incumplimiento de obligaciones jurídicas que están realizando varios gobiernos democráticos en la región señala el camino de lo que hay que hacer. Y yo le digo, hay una gran frase en la sabiduría popular latina que dice que el momento más oscuro de la noche es el que precede al amanecer. Y yo creo que las dictaduras están en un proceso de deterioro terminal. La dictadura de Cuba, que es la dictadura madre, está en un agotamiento total, está siendo sostenida por las dictaduras de Rusia, China, por Irán, vendiendo lo que puede en soberanía y en dignidad, tanto de su país como de los países que controla. La dictadura de Venezuela, si no fuera por este oxígeno que se le ha dado, estaría en una situación igual o peor, y está como Cuba. No tienen pueblo, no tienen economía, no tienen narrativa y no tienen opciones. Entonces se están cayendo. Lo que hay que hacer es simplemente persistir en la dinámica de lo correcto, que es que las dictaduras son una anomalía. En las Américas no pueden existir dictaduras. Las dictaduras son como una enfermedad y la manera de curar esa enfermedad es terminar con ellas, y para eso están todos los instrumentos legales que le he mencionado. Claro, claro. Por cierto, doctor Berzaín, mañana en el Instituto Interamericano por la Democracia va a realizarse un foro. Terrorismo de Estado y presos políticos en Cuba y Latinoamérica. ¿Mañana o el miércoles? Mañana a las 11 de la mañana, y el título pinta la realidad objetiva de este momento en las Y de Américas. lo que hablamos, exactamente. Sí, cuando hablamos de terrorismo de Estado, hay que recordar que el terrorismo de Estado se define como los crímenes que se cometen desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población para que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra forma no serían posibles. Sometimiento, renuncia a sus derechos. En Cuba, mire, los están matando de hambre. Hoy día la lucha ya no es por la libertad, es por un trozo de pan, por un poco de leche, por un poco de pollo para los niños. En Venezuela, el terror
que ahora se ha expandido a Chile, donde han asesinado a un teniente de las Fuerzas Armadas venezolanas que estaba refugiado, asilado en Chile y que lo han secuestrado y lo han matado. Es la forma con la que vacunan a través del miedo a toda la gente que quiere defender la libertad y recuperar la democracia. En Nicaragua es lo mismo. Han expulsado el año pasado 222 presos y ahora tienen cerca de 100. Están interviniendo todas las instituciones no gubernamentales, la Iglesia Católica, etcétera, y es miedo, miedo y miedo. Y en Bolivia sucede exactamente lo mismo, donde hay más de 300 presos políticos, entre los que cuenta la expresidenta Yanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz y otra gente, con la que le dicen al pueblo, si no quieres que te pase esto, entonces en tu lugar y cerrar nomás la boca. Ese es el terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado tiene una herramienta fundamental, los presos políticos, porque cuando se toma un preso político se le aniquila la vida familiar, se le aniquila la economía, se aniquila la vida de los familiares a los que se pone bajo condición de extorsión. Y en la denuncia de estos atropellos, de estas violaciones a derechos humanos, hay gente y entidades importantes, y una de las que destaca es Prisoner Defenders, que es una organización que funciona desde España y que se encarga desde hace mucho tiempo de hacer la lista y certificar los presos políticos de Cuba y denunciar con gran éxito. Y el orador principal va a ser precisamente Javier Larrondo, el presidente de Prisoner Defenders. Va a estar también en el foro una dama que se ocupa de hacer lo mismo respecto a los presos políticos, pero en Bolivia, con su fundación Global Human Rights League, que es Evasara Landó. Y van a estar una serie de organizaciones como la organización de la Fundación de Derechos Humanos Pro Cuba, representantes del Foro Penal Venezolano, que hace exactamente lo mismo para Venezuela, expresos políticos de Nicaragua, para mostrar la realidad de algo que está sucediendo y que no se puede ignorar, porque parece que de tanto suceder esto sería normal, y no es normal. Los presos políticos no pueden existir. El exilio político no puede seguir vigente, y todo lo que está sucediendo es por el terrorismo de Estado, o sea, por criminales que detentan el poder en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, y que todos los días cometen delitos para seguir en el poder. Claro. De eso se trata el foro, y vamos a tener mañana una extraordinaria presentación de gente que está en el día a día de la lucha por la libertad y la defensa de los derechos humanos en la región. Y como usted señala, doctor Berzaín, es algo que no podemos aceptar como parte de la realidad o de la cotidianidad. No lo es, no lo es, y tenemos que estar claros en ello. Como siempre, le agradezco muchísimo el tiempo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Y Dania, muchas gracias y felicidades. Una pregunta, quien quiera escuchar este foro, ¿puede hacerlo? Sí, se transmite en directo, ahí hay un link en la invitación. Perfecto. Y además todos los medios de comunicación como el suyo están absolutamente invitados a colgarse la señal y a difundirla en todo o en parte, porque esto es dominio público, esto es para que la gente lo vea, y nos harían un gran favor haciendo que los latinoamericanos recuerden que los presos políticos son un crimen que no se puede aceptar, y que los hay más de 1.200 en Cuba, más de 300 en Venezuela, incluyendo la última defensora de derechos humanos que está siendo objeto de vejaciones, más de 300 en Bolivia y cerca de 200 en Nicaragua. Así es, así es. Muchísimas gracias como siempre. Buena tarde para usted.